Mi nombre es Agustina del Campo, soy investigadora acá en el CELE y en nombre de la Universidad del CELE les doy la bienvenida de vuelta al segundo panel de este evento. Esta noche tenemos un excelente panel, como verán. Eduardo Bertoni va a presentar la investigación del CELE, calumnias e injurias a 2 años de la reforma del Código Penal. La comentarán el doctor Ricardo Gil-Lavedra y el señor Enoch Aguiar. Y moderará el presente panel el señor Mauricio Herrera, a quien tengo el gusto de presentar. Mauricio es periodista costarricense, es el coordinador del área de prensa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y en una nota personal además es el responsable último del leading case de la Corte Interamericana que lleva su nombre, el caso Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, donde la Corte Interamericana condenó el uso del derecho penal por desproporcionado e innecesario en caso de funcionarios públicos. Sin más, le doy la palabra a Mauricio Herrera. Muchas gracias. Para mí es un enorme honor estar acá con ustedes esta noche, con esos panelistas también de que coincido son de lujo. Nada más voy a hacer una breve introducción y luego le paso la palabra a Eduardo Bertoni, a Enoch Aguiar y al señor diputado. Nada más me interesaba hacer una breve introducción para comprender de una manera más clara el contexto y la importancia del tema que estamos tratando acá. Nos van a presentar una investigación que es, para quienes trabajamos el tema, es muy importante en cuanto a los datos que está reflejando, porque nos permite tener datos duros acerca del efecto que esas reformas están teniendo en un estado particular donde se han aplicado, y porque nos permite ver también en otros países donde algún proceso similar ha venido ocurriendo, nos permite ver, o sirve como un antecedente para lo que podemos ver en casos, por ejemplo, de Panamá, de Costa Rica o El Salvador, por decir algo. Y uno de los elementos más importantes que se desprenden es el efecto que estas reformas tienen sobre la sanción penal que cae sobre periodistas o sobre cualquier ciudadano que haga una denuncia de interés público, pero sobre todo nos permite ver también la magnitud del efecto inhibitorio que las sanciones penales tienen sobre aquellas personas que ejercemos el derecho a la libertad de expresión. Y les voy a comentar brevemente una experiencia personal, mi experiencia personal. Yo hace algunos años fui demandado en Costa Rica por mi ejercicio periodístico, me absolvieron, luego me condenaron, la condena fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, y finalmente tuve que asistir al sistema interamericano, donde finalmente la Corte Interamericana resolvió que había habido un exceso de parte del sistema judicial costarricense y anularon la condena y pidieron una serie de reformas que ya se han aplicado en Costa Rica. Pero vean lo que ocurrió en el proceso. Por ejemplo, el caso mío trataba de un diplomático costarricense en Europa que había sido señalado allá como mafioso, que estaba traficando armas, diamantes, sustancias atómicas, divisas, etcétera, ¿verdad? Y esencialmente existía la prohibición, o yo sufrí la prohibición de hablar más de este caso en Costa Rica a raíz del proceso penal. Durante ese tiempo se publicó en Alemania un libro que se llamaba La Eminencia Gris, que todo el libro trataba acerca de este personaje. Pues en Costa Rica decidimos no publicar una sola palabra acerca de este libro. Entonces, los ciudadanos alemanes estaban perfectamente enterados de lo que el señor Felix Cherborsky, que era como se llama este personaje, estaba haciendo. Y en Costa Rica, bueno, nosotros recibimos una copia de este libro y decidimos que no publicábamos una palabra porque eso podía afectar el proceso penal
que se estaba encaminando allá. Es decir, un efecto de temor y de inhibición absoluto ante, y me parece a mí también que terminaba siendo un irrespeto hacia los ciudadanos costarricenses, que eran prácticamente ciudadanos de segunda clase frente a el público alemán, que sí podía estar enterado de lo que se decía en esos países de este funcionario costarricense. Durante ese periodo, durante el largo periodo del proceso penal, que en total duró 9 años, yo no volví a publicar una sola información adicional acerca de este personaje, porque cualquier cosa que yo publicara podía perjudicar aún más el caso y perjudicar incluso económicamente al periódico. Durante ese periodo también había un enorme temor en el periódico para hacer investigaciones, porque cualquier cosa que se pudiera publicar, si le caía mal a algún funcionario, podía causar un perjuicio, podía provocar otra demanda. A mí la condena, era una parte penal, y la condena en la parte civil era equivalente a $200,000, que el periódico, una vez que cayó la condena, tuvo que depositar mientras se resolvía incluso el caso a escala internacional. $200,000 para cualquier periodista y para cualquier periódico es una suma sumamente importante, es decir, una suma que para pequeños medios puede significar la muerte. Era un periódico grande en el que yo trabajaba en ese momento, que podía darse el lujo de sostenerse a pesar de eso. Pero una semana antes de que se resolviera el caso ante la Corte Interamericana, el querellante exigió que se ejecutara ese dinero, y el Estado costarricense accedió a pagárselo. Entonces le pagaron $200,000, cayó la condena contra el Estado de Costa Rica una semana después, y años después el periódico le reclamó al Estado la devolución de esos dineros, y el Estado terminó devolviendo el dinero al periódico mucho tiempo después, con enormes intereses acumulados, y quienes perdieron fueron en general los ciudadanos costarricenses. Pero significó una erogación muy importante que para cualquier otro ciudadano o cualquier otro medio de comunicación hubiera significado la quiebra. Todo esto derivado de un proceso penal, además de el estrés, la tensión que implica para un periodista pasar por esta situación. Tiempo después, en Costa Rica, un pequeño medio rural fue querellado por una suma importante, pero no gigantesca, por un monto económico importante, pero no gigantesco. Este periodista fue absuelto, pero después de ese proceso, ese periodista decidió cerrar su pequeño periódico rural, porque dijo que él no iba a soportar jamás volver a poner en riesgo su patrimonio, porque efectivamente la sanción a la que se exponía significaba que él podía irse a la ruina por el proceso. Además que el juicio significó un grado de estrés gigantesco. Él dijo: yo por esto no paso más. Era un señor mayor de unos 70 años y dijo: no, yo ya no estoy para esto. Cerró el medio, que era muy importante en una pequeña comunidad rural en una playa. Y ese tipo de efectos y temores, inhibiciones, se reproducen aún más y son todavía más peligrosos en el contexto actual, donde hay redes sociales, donde hay blogs, donde cualquier ciudadano puede convertirse en comunicador, donde cualquier ciudadano puede denunciar hechos que son de interés público. Es todavía más importante que haya un marco que aclare de manera precisa qué es una sanción proporcional y qué es una sanción que no inhiba la libertad de expresión. Simplemente quería hacer esta introducción para poner en un contexto concreto la relevancia del tema que vamos a tratar ahora. Le cedo la palabra a Eduardo Bertoni, que nos va a exponer los resultados del informe. Bueno, es más cómodo porque tengo que leer el PowerPoint, hacerlo parado. Buenas tardes. Muchas gracias a quienes aceptaron venir a hacer algunos comentarios preliminares sobre el estudio que terminamos en el Centro de Estudios
en libertad de expresión, y como es el único momento en donde voy a hacer uso de la palabra, quiero también agradecer a todo el equipo en general del CELE, que ayudó mucho a que podamos tener este evento. Muchas gracias, si no, muchas de estas cosas que están ocurriendo hoy aquí, muchas de estas discusiones no hubieran sido posibles, desde tener este micrófono y que funcione hasta que el PowerPoint pueda ser exhibido. Pensé mi exposición dividida en distintos puntos. El primero es contarles qué hicimos. El segundo es contarle quiénes lo hicimos, porque este no es un trabajo obviamente individual. El tercero es por qué desarrollamos la investigación que desarrollamos. El otro punto es cómo desarrollamos esa investigación y, en definitiva, sobre lo que nos parece más importante contarles y discutir un poco con todos ustedes, es los resultados que nosotros encontramos. Y de allí fue la idea de invitar tanto a una organización que nuclea periodistas como FOPEA, que está representada hoy aquí por nuestro querido amigo profesor Enoch Aguiar, y a la Comisión de Reforma al Código Penal, que en este momento está sesionando en la República Argentina, y lo invitamos también a mi querido amigo el diputado Ricardo Gil Lavera, sin perjuicio de que este estudio ya está en manos de toda la comisión. Se le hemos mandado a todos los miembros de la comisión. ¿Qué hicimos? Parece una pregunta hecha a un chico. ¿Qué hiciste? Bueno, básicamente lo que hicimos fue el análisis de la ley 26.551. Ustedes recordarán, ustedes saben, por imperio de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimmel contra Argentina, Argentina se vio empujada, por decirlo de una manera suave, a reformar la legislación penal, particularmente reformar el capítulo de los delitos contra el honor. Quienes estuvimos de alguna manera más o menos involucrados en ese proceso de reforma, académicos, organizaciones de la sociedad civil, en aquel tiempo ya conocíamos de varios proyectos que estaban dando vuelta para reformar el Código Penal argentino. De hecho, cuando Ricardo Gil Lavera fue ministro de Justicia, también había, por iniciativa del Ministerio de Justicia, reformas o proyectos de reforma al Código Penal argentino, pero la realidad es que esto no se pudo materializar hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció en el caso Kimmel. ¿Quiénes lo hicimos? Como dijimos, fundamentalmente es un trabajo del CELE. El CELE es un centro de investigación académica que funciona dentro de la Facultad de Derecho. Dedicamos nuestro trabajo a distintas áreas que se vinculan con el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información. No vine a contarles qué hacemos en el CELE, tienen mucha información en nuestra página web y todas nuestras investigaciones, inclusive la que estamos presentando hoy día, están disponibles en nuestra página de internet y ustedes lo pueden consultar. En el CELE obviamente trabajó un equipo, una de ellas es Agustina del Campo, que nos presentó a todos en el panel, que fue la que coordinó fundamentalmente la investigación, y tuvimos un asistente de investigación que hoy no está con nosotros, está con nosotros porque está estudiando en España, Julia Fernández Cruz, que es otra de las personas que trabajó en el estudio de campo, porque esto lo quiero destacar, lo voy a volver a repetir, esto se trata de un estudio de campo que hicimos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a por qué lo hicimos, bueno, hay distintas razones que tienen que ver con que queríamos evaluar si esta reforma había cumplido con lo que nos había de alguna manera ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimmel. En esta sentencia de la Corte Interamericana, o gracias a esta sentencia de la Corte Interamericana, analizamos nosotros una serie de proyectos, inclusive el proyecto que en definitiva fue aprobado en cuanto a las motivaciones que tenían estos proyectos, y se puede extraer de todos estos proyectos tres motivos fundamentales. Uno tenía que ver con que Argentina tenía que adecuar su legislación a los estándares internacionales. El segundo motivo que dicen los proyectos, siguiendo a la sentencia de la Corte Interamericana, tiene que ver con que era necesaria la modificación legislativa para el fortalecimiento de la democracia. Y el tercer motivo, que es el que nosotros centramos nuestra atención, era generar una reforma que no produjera efectos inhibitorios. Es decir, que el derecho penal no pudiera ser utilizado como un instrumento de presión hacia quienes pudieran estar realizando manifestaciones, expresiones vinculadas con funcionarios públicos, vinculadas, en otras palabras, con
expresiones de interés público. Lo que quisimos hacer, o por qué lo hicimos, era evaluar si esos objetivos se habían cumplido, y de eso es lo que vamos a hablar hacia el final. Y todo esto tuvo, como les decía yo hace un rato, un inicio en la sentencia de la Corte Interamericana que había condenado a Argentina, el caso Kimmel contra Argentina, que era un caso justamente en donde un periodista argentino, Eduardo Kimmel, hoy fallecido, por la publicación del libro La masacre de San Patricio, había terminado siendo condenado en todas las instancias, con algunas idas y vueltas en jurisdicción nacional. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente lo que les decía hace un rato, este es un estudio de campo, es un estudio en donde nosotros lo que hicimos fue a investigar cuántas causas sobre calumnias e injurias se habían iniciado tanto en los fueros ordinarios como en el fuero federal con anterioridad a la reforma y con posterioridad a la reforma. Quien está revisando expedientes ahí no es Agustina, no es Julia, esto es una foto de Google, pero esto es lo que hicimos, fue ver libros de mesas de entrada, fue tratar de extraer números, es una investigación en gran medida cuantitativa, pero tiene una parte cualitativa porque no tuvimos, y esto quiero ser claro en la cuestión metodológica, nosotros no tuvimos acceso a los expedientes, tuvimos acceso a los libros de mesa de entrada, tuvimos acceso a la información que proveen las mesas de entrada tanto de la Cámara del Fuero Ordinario como la Cámara del Fuero Federal, y a partir de ahí también tuvimos que deducir sobre la base de otras informaciones que proveen fuentes abiertas cuál de los casos que estaban en disputa X contra Y sobre calumnias podía ser un caso vinculado con asuntos de interés público. Esto no era difícil buscarlo, justamente cuando advertíamos que las personas involucradas eran personas públicas o funcionarios públicos y después encontrábamos en distintas fuentes abiertas, medios de comunicación, de qué se trataba la controversia. Entonces, este estudio, si tiene alguna desviación metodológica, es que tiene un nivel de subjetividad porque nosotros, sin ver los expedientes, decidimos cuántos de los casos que nosotros estábamos contabilizando eran casos que tenían que ver con expresiones de interés público por el asunto que se estaba ventilando. ¿Qué es lo que encontramos? Perdón, antes, otra de las desviaciones metodológicas que es bueno apuntarlo, es que este es un estudio, como les decía, empírico, que por supuesto revisamos para saber cuáles eran las motivaciones de la reforma, revisamos todos los proyectos de ley, revisamos, como les decía, fuentes abiertas para ver de qué se trataba la disputa, pero la otra desviación metodológica tiene que ver con que solo lo hicimos en la capital federal, solo lo hicimos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en el fuero ordinario, fuero nacional, fuero común de la Ciudad de Buenos Aires. Para los que nos invitan del extranjero, Argentina es un país federal, por lo tanto tenemos en el ámbito de la capital federal un fuero ordinario, un fuero común y un fuero federal. Todo esto se hizo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una primera respuesta de por qué lo hicimos solo en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, primero porque estamos aquí, pero segundo porque en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo el fuero federal, es donde están radicados la mayor cantidad de funcionarios públicos de índole federal, y entonces también estábamos presuponiendo que este era el lugar en donde más casos se podían estar iniciando. Pero la desviación metodológica tiene que ver con que es posible realizar este estudio en distintas jurisdicciones locales, en distintas provincias, para ver qué resultados se pueden estar dando. Mi intuición, y es una pura intuición, es que los resultados pueden ser aún más agudos en el sentido de la continuación de la utilización del derecho penal. Pero de esto se trata lo que nosotros encontramos en el ámbito de la capital. Lo primero que tenemos que decir es que gracias a la reforma la cantidad total de causas iniciadas por calumnias o por injurias disminuyó notablemente. Estos son los números de el fuero ordinario de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense ustedes que en el caso de las que involucraban asuntos de personas privadas, en el bienio, tomamos 2 años anteriores a la reforma y los 2 años desde la reforma. Es decir, el estudio es un estudio de 4 años. 2 años con el código anterior, 2 años con el código actual. Teníamos unas 740 causas de personajes privados que habían iniciado por calumnias e injurias, y en el bienio posterior unas 300 causas. Es decir, bajó notablemente. Cuando analizamos en el fuero ordinario
la utilización por parte de figuras públicas. Figuras públicas tienen que ver mucho con figuras del espectáculo. Cualquiera de ustedes que prenda cualquiera de los programas de show business o de figuras del espectáculo y escuchan, te voy a mandar una carta documento. Bueno, muchos de esos casos de la carta documento son los casos que terminan en la justicia penal, son casos que pueden tener que ver con cuestiones de crítica artística, por ejemplo, que tengan que ver con interés público y que son los casos que vimos en el fuero ordinario. Acá no vimos casos, en su mayoría, si digo alguna barbaridad, Agustina me puede corregir, no vimos casos de funcionarios públicos. Pero si ustedes se fijan, en el bienio 2007-2009, antes de la reforma, había unos 146 casos iniciados por figuras públicas y en el bienio posterior unas 60. Entonces, primera conclusión, en el fuero ordinario bajaron notablemente la cantidad de causas por calumnias e injurias. En el fuero federal también bajaron, pero la baja es un poco más leve, aunque también, y en lo que a nosotros nos interesa, todas las cuestiones que involucraban a personas públicas o cuestiones de interés público, en el bienio previo a la reforma teníamos unas 40 causas, en el bienio posterior a la reforma tenemos unas 15 causas. Entonces, lo primer resultado que podemos advertir de esta reforma que se hizo al Código Penal, que no la he leído, no he discutido con ustedes, pero la conocen, es haber introducido una cláusula en el Código Penal que dice que no se considerará delito las expresiones que estén vinculadas con asuntos de interés público que no sean asertivas. De alguna forma, el primer resultado que encontramos es un resultado positivo en el cual las causas han bajado. Sin embargo, esto es una visión, si ustedes quieren, cuantitativa del problema, no una visión cualitativa, porque lo otro que hicimos fue fijarnos quiénes son las personas que estaban iniciando las causas que todavía siguen utilizando el derecho penal, sobre todo en el fuero federal. Y ahí nos encontramos que quienes siguen utilizando el fuero penal, la jurisdicción penal, los delitos de calumnias e injurias, son funcionarios de muy alta jerarquía, muchos de ellos, son algunos diputados o exdiputados, algunos de ellos que inclusive habían aprobado la ley que reformaba el Código Penal, con lo cual esto nos está dando la pauta que esta reforma, si bien contribuyó a disminuir la cantidad de causas, no contribuyó a eliminar la posibilidad que el derecho penal pudiera ser utilizado como una herramienta de presión, sobre todo cuando quienes inician estos juicios son funcionarios públicos que tienen un alto rango y que con solamente iniciar los casos están provocando o pueden provocar el efecto intimidatorio, que es lo que la reforma quería sanear. Yo les decía que los motivos de la reforma tenían que ver con tres ejes principales: adecuar la legislación a los estándares internacionales, fortalecer la democracia y disminuir el efecto de intimidación. Y algunos podrán decir, bueno, si se disminuyeron tanto la cantidad de causas, el efecto de intimidación se ha disminuido. Otros podremos decir, sí, pero evidentemente el modelo de reforma que adoptó Argentina no contribuyó a eliminarlo totalmente, porque muchas de las causas que se inician no, y esto es otra de los gráficos que nosotros tenemos en nuestra investigación, no son, por ejemplo, desestimadas sin límite o no son archivadas inmediatamente, sino que el proceso se abre y continúa, a veces para discutir si una cuestión que es autoevidente de interés público es o no es una cuestión de interés público. Y ahí me hago eco un poco a lo que decía Mauricio Herrera, en el sentido de la importancia que tiene como efecto de intimidación la sola tramitación de un proceso. Pero en este estudio encontramos otra cuestión que le pusimos un nombre que es un poco extraño, que es la cuestión de lo que llamamos el honor federal. ¿Qué significa lo que encontramos en definitiva en nuestra investigación? Encontramos que se siguen tramitando causas dentro del fuero federal. Pero la única razón que le puede dar jurisdicción, que le puede dar razón a que una causa de este estilo esté tramitándose en el fuero federal, es que se afecte algún interés del Estado. Pero si se afecta algún interés del Estado, claramente vamos a estar en cuestiones de interés público. Con lo cual, esta reforma todavía no ha sido discutida en un sentido procesal de la reforma. Y el fuero federal puede servir también, por distintas razones coyunturales y contextuales, a ejercer un efecto de intimidación frente a quienes están utilizando el derecho penal. Quiero decir con esto, esta investigación nos da dos líneas de reflexión, dos líneas de reevaluación de la reforma. La primera tiene que ver
con que la técnica legislativa que se utilizó en el 2009, cuando se reformó el Código Penal, no impidió que se siga utilizando y que funcionarios públicos, figuras públicas, siguieran utilizando el derecho penal en asuntos que son de interés público, y no impidió tampoco que se siguiera utilizando un fuero que debería ser un fuero de excepción y que termina siendo el fuero generalizado cuando se involucran a funcionarios públicos. En ese sentido fue que, aprovechando la coyuntura nacional que consiste fundamentalmente en la creación de una comisión de reforma integral del Código Penal, y esto hay que aclararlo, no es que se está pensando en reformar el capítulo de delitos contra el honor, nosotros ya le hemos mandado a la comisión de reforma los resultados de esta investigación y nuestra propia propuesta, y nuestra misión como centro de estudios, como centro académico, es promover la reflexión de estos temas, promover la discusión y eventualmente que esta discusión sirva tanto para la comisión de reforma en la Argentina, pero también que sirva, porque es vocación del CELE de trabajar regionalmente, que sirva como un modelo para reflexión a los países que estén procurando reformas en el ámbito de la legislación penal y que estén abocados a lo que hoy llamamos despenalización de las calumnias e injurias, a los efectos de que se generen técnicas legislativas adecuadas para que no pueda ser utilizado el derecho penal en este camino. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Le cedo la palabra a Enoch Aguiar, que es especialista en marcos regulatorios en telecomunicaciones, radiodifusión, políticas digitales, abogado con posgrado en economía y finanzas, y autor del libro El futuro no espera, políticas para desarrollar la sociedad del conocimiento, entre otra enorme cantidad de logros profesionales. Bueno, ante todo, felicitaciones al equipo, Eduardo, Agustina y otros que han colaborado. Excelente trabajo. Si tuviéramos que ver qué ha pasado con las reformas del Código Penal, tenemos cosas positivas, dos positivas y una negativa. Vamos a ir por partes. Ya desde hace mucho tiempo, desde 1993, la derogación de la figura del desacato, el caso Berbisky, la ley 2498, fue un primer avance. Y después se planteó, como bien se ve en todo este escrito, con la intervención de la Comisión Interamericana en el caso Kimmel, que subraya la importancia de transformar la intervención penal en un caso muy excepcional, ¿no? Que sea realmente resolver la tensión entre derechos a la honra y la libertad de expresión de mil maneras, pero no a través de la criminalización del periodismo. Avanzamos en la modificación de nuestro Código Penal, buscando tres objetivos que ellos detallan muy bien: el adecuarnos a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, prohijar un sistema democrático y republicano de gobierno, y evitar, y lo subrayo porque es muy importante, el efecto disuasorio de autocensura, de intimidación de la presencia de la acción penal, ¿no? Y se logra esto en parte, con la ley 26.551, ¿no? En parte por dos motivos. Uno, el que bien subraya el estudio, que es que efectivamente se excluyen como delitos, pero al mantener esta expresión de interés público que es indefinida, que es demasiado general, que permite una cierta intervención, aunque más no sea procesal, efectivamente, para decir si eso no es, para calificarlo, se genera una presencia posible y del fuero federal y de una intervención del fuero federal y penal, para colmo, ¿no? Pero eso es en función de eso viene la propuesta del CELE, con la cual creo que como integrante de FOPEA por un lado y como individuo que camina por allí, la propuesta de FOPEA pide la despenalización plena de las calumnias e injurias, del CELE. Creo que también adheriríamos a esto y estaríamos de acuerdo. Pero me parece que no es suficiente. Y para ver el por qué no es suficiente, analizaría levemente la relación entre poder, derecho y comunicación, ¿no? Hay una tensión creciente entre el poder y todos los medios de comunicación en general.
Y cuando los abogados, los juristas, los legisladores se ponen a analizar estos temas, por lo general buscan un cierto equilibrio. Entonces debería haber resquicios, endijas en donde el poder, en caso de verse realmente afectado con una concepción de Estado que es nobilísima y maravillosa y que compartiría en teoría, debería poder defenderse en caso de que este honor federal o el honor del magistrado o el honor del presidente o del mandatario o del diputado, del senador o del director nacional de la pesca de la merluza, me da lo mismo, pero hay honores, ¿no? Que pareciera ser que en algunos casos debieran ser protegidos. Entonces, es cierto que hemos despenalizado, pero se mantienen toda una serie de acciones civiles importantes que tienen reflejos patrimoniales, personales, digamos, para personas físicas y jurídicas en general. Y el problema es que allí lo jurídico o el pensamiento del jurista navega en los arcanos de la equidad y el derecho para intentar no traspasar los límites, pero configurar figuras y comportamientos justos, cuando lo político transita por otros caminos. Lo político tiene una intención de acumulación de poder brutal, y cuando desde lo legal se genera un resquicio, una endija para defender un derecho, una circunstancia que es ciertamente razonable, el poder no lo toma como excepcional, sino que ordena que sea utilizado como norma. Entonces, lo que sería un hecho de vez en cuando se transforma en habitualidad. Entonces, acá, a decir verdad, cuando se plantean estos problemas, injurias, calumnias, etcétera, poco importa el honor. En algunos casos va a importar el honor, perdón. Siempre va a haber casos que van a sustentar un uso legítimo de estos medios. Pero en muchos de los casos lo que se va a estar debatiendo es control político, control económico, como este señor que era narcotraficante y un montón de cosas, y diplomático. No sé si lo uno no iba con lo otro, pero bueno, no importa. Decíamos, la palabra es la misma. Bueno, en Ecuador sí. Pero a decir verdad, lo que está en juego acá no es tanto el honor, sino el control del espacio mediático y la lid política. Se define la política frente a la ciudadanía en ese espacio mediático, y es importante encontrar las herramientas que vayan impidiendo que estas cosas sucedan. Pero esto no pasa solamente en Costa Rica, en Argentina. Tenemos un caso muy conocido de un buen señor investigado por corrupción, perdón, en España, en donde un periodista hizo una reseña de todas cosas que habían sido publicadas sobre el comportamiento de un funcionario y las puso todas juntas en un artículo, y está en este momento, no sé si terminó el caso, en una corte por protección de los datos personales, porque había acumulado datos personales de esa persona. Para poder publicarlo tuvo que acumular, y lo sacó de fuentes legítimas, pero claro, esa fuente no fue un desastre. Se utilizó la ley de protección de datos personales para impedir la investigación de un periodista, en España, hace no demasiado tiempo. Entonces, de verdad, toda excepción es magnificada por el poder para normalizar su uso y terminar y constreñir al ciudadano. Esto se agrava, y ya voy terminando, porque hay nuevos espacios de la información. Hasta ahora conocíamos, el siglo XX fue el apogeo y fin, ¿no?, de los grandes medios, los periodistas. Se supone que periodismo, investigación, tenía detrás figuras importantes, estructuras, patrimonios, ¿no? Hoy en día no. El futuro es un futuro de fragmentación por un lado y eclosión. Muchos van a ser los titulares de la información, los que van a difundir la información. El periodismo en el espacio digital tiene dos palabras que se caracteriza por tres notas, dos que nos pueden gustar mucho y una que no. La nota de la desintermediación, uno va directamente a aquellos que están viendo la noticia y que la generan, nos enteramos casi tan directamente como el periodista, ¿no? Personalización, que bueno, cada uno de nosotros puede, pero también frente a la desintermediación y la despersonalización está la atomización. Y al poder le encanta la atomización. Qué bueno, si no puedes matarlos, divídelos. Bueno, la opinión está despenalizada hoy en día, o debería terminar de estarla, ¿no? La opinión, calumnias sin... Lo que estoy diciendo es que muchas veces opiniones se transforman por el arbitrio del poder que se indigna en calumnias e injurias, y hoy en día mantienen tienen un compromiso patrimonial.
Y esto ya no recae en periodistas y estructuras periodísticas, sino en ciudadanos, ciudadanos infinitamente más desprotegidos todavía que antes. Entonces, la cuestión civil puede ser mucho más, igualmente atemorizante que la penal, aún más, yo diría que más atemorizante. ¿Por qué? Porque si dicen que a Mauricio lo van a llevar a la cárcel, la verdad es que genera, ¿no? Un periodista, ¿no? Detrás de los barrotes es una imagen insoportable. Ahora, la verdad, $200.000 no genera tanto dolor, no es una imagen tan fuerte, ¿no? Las emociones de los públicos no se atemorizan si, bueno, lo pagará, bueno, alguien lo pagará, su medio lo pagará, su tío lo pagará. Es plata, ¿no? No es cárcel. La verdad es que uno se puede salvar de la cárcel mediante una campaña de opinión pública, pero no sé si tiene el mismo impacto que me pongan multas de 50, de 20, de $200.000, que representan, preferirías un año de cárcel a veces, porque lo que hay que trabajar para $200.000 es bastante más que eso. Bromas aparte, de verdad, la cuestión civil puede ser mucho más atemorizante. Entonces, sugería, y ya termino, que habría que trabajar en la reforma, trabajar ideas de la mayor libertad posible, ¿no? Porque hay una de asimilar casi toda opinión a la libertad de la idea, ¿no? Y solamente constreñirla cuando hay una deformación brutal del hecho, que es una derivación de la teoría de la real malicia. En definitiva, ha cambiado el escenario político, ya no hay distancia entre medios, periodistas y ciudadanos, y enfrente hay una mayor concentración del poder y un mayor control del poder. No acá, en el mundo, o sea, las leyes PIPA, SOPA, etcétera, son también otros intentos en ámbitos diferentes en donde el poder busca rodear la información y controlarla. El ciudadano es cada vez más endeble frente al poder y el poder encuentra todos los mecanismos para someterlo. En Argentina lo estamos viendo, el caso de los economistas que publicaron sus índices de inflación en el INDEC, la señora Sandra González, titular de Adecua, que no injurió ni calumnió. Hizo una pregunta, hasta filosófica, que Sócrates hubiera respondido. ¿Qué es para usted la ética? Pero impertinente. Sí, claro. La impertinencia debe ser castigada. Eso está muy bien, ¿no? Porque si no, ¿dónde vamos, señor? Si la gente es impertinente. Pero hemos tenido todo eso, pero todavía estamos hemos avanzado con la despenalización. Pero hay una en donde hemos retrocedido muchísimo. Hace ni siquiera un año apareció la ley antiterrorista. Y esa ley antiterrorista es tan amplia que la verdad es que tira por la borda todo lo que hicimos con desacatos, calumnias, injurias e impertinencias, ¿no? Entonces, la verdad, estamos en una encrucijada, porque por un lado debemos en alguna manera atribuirle responsabilidad a la libertad de expresión, ¿no? No es un hecho ajeno a la responsabilidad. Pero el derecho debe seguir al hecho. Y no estamos en el siglo pasado, estamos en este. El poder ha crecido. Y deberíamos limitar el poder. Tiro una idea terrible. El Estado y sus representantes deberían poder ser parte actor en estos casos como excepción. Solo el empezarlo debería ser una excepción. En criollo diríamos, perdón, estamos en un ámbito académico, pero para que se entienda, ¿no? Lo vernáculo. Si los putean, que se la banquen, ¿no? Eso sería una síntesis muy académica. En definitiva, pensando profundamente esto, prefiero 1000 veces que por las reformas jurídicas que se establezcan prefiero que haya funcionarios enojados a ciudadanos callados. Muchas gracias. Muy bien.